Pero bueno, qué bien os veo, todo en orden. Vamos con este cuarto episodio y hoy, como ya os dije en episodios anteriores, pues vamos a empezar a ver un poquito más la parte práctica de todo esto, porque realmente es lo que nos interesa. Y hoy vamos a empezar a poner casos prácticos o ejemplos de todo esto de, bueno, pero la noticia es antes, es después, yo no la opero, vete lejos cuando salgan noticias. Cuidado, hoy vamos a aclarar todo ese tipo de cosas, así que sin más dilación, vamos con la presentación que tengo preparada y nos ponemos manos a la obra. ¡Va! Y bueno, vamos a cambiar un poco el formato porque el otro día con OBS me dio problemas al final mientras me estaba moviendo entre las diferentes pantallas y se quedó bastante congelado, así que por eso os pido perdón. La verdad que había una información bastante valiosa, enseñé retiros, enseñé alguna que otra cosa, pero bueno, no os preocupéis, para todo eso también tengo varios vídeos preparados para subiros aquí a YouTube, haciendo esos retiros, comentando las cuentas, comentando el proceso, comentando un poquito todo. Y hoy vamos a centrarnos en lo que realmente interesa, que es la parte macro, capítulo número 4, y directamente hoy será más breve, porque al involucrar una parte práctica pues será más breve, no hay tanta teoría, y mil gracias, mil gracias a todos por haber estado viendo los capítulos anteriores, que a cada cual era más extenso, y eso pues demuestra el compromiso y las ganas que tenéis, y realmente vais entendiendo la importancia que tiene la parte macro bueno, en nuestro trading, en nuestro día a día, en nuestra vida en general y bueno, en un montón de situaciones que nos podemos encontrar. Dicho esto, vamos de manera muy rápida con la interpretación de los datos, en este caso a nivel macro, y la posible reacción del mercado frente a estos datos, ¿vale? Como digo, cuarto episodio de esta formación, pues cómo interpretar, cómo reaccionar, todo el tema macro, cómo leerlo, cómo entenderlo, cómo tener un contexto. Y evidentemente en el mundo financiero actual, pues no basta con conocer cuándo se publican los datos, que eso es lo que hace la gran mayoría, que simplemente pone ahí pantallita o captura de pantalla de Investing o de un documento que se han inventado y ya está. No, da mucho más allá que todo eso. Y verdaderamente es crucial entender cómo los mercados interpretan y reaccionan a todos estos datos. En este curso completamente gratuito que estás viendo con varios episodios, si te has encontrado el primero, tira para atrás, que hay 3 más, pues te voy a guiar en el paso a paso, por si no conoces nada acerca de macroeconomía, de la importancia de ello y pues desde la perspectiva de un trader pues que gestiona capital real. Evidentemente también opero cuentas de fondeo, os lo he enseñado varias veces, y si vas a mi canal vas a ver como en una sola cuenta retiro más de $18.000, vas a ver como en un mes retiro más de $80.000 de las diferentes empresas de fondeo, logueándome en todas y cada una de ellas. Evidentemente esto es, vamos a decir, un 5, un 10% del total de lo que se enseña en mi formación Pro Trader, donde todas las plazas están cerradas. O sea, no trato de venderte nada, pero simplemente quiero que tengas un mínimo de contexto, ya que todo el mundo me decía, Dani, yo es que lo macro no lo entiendo, es que yo no lo he visto nunca, es que todo el mundo me ha dicho que me aleje cuando hay noticias. Bueno, pues vamos a empezar a cambiar esos conceptos, como ya hemos visto en los vídeos anteriores, y hoy más en profundidad todavía. Tenemos que tener en cuenta también las expectativas, los resultados, las reacciones que determinan los movimientos y un largo etcétera. Para ello, vamos a adentrarnos en los indicadores pues macroeconómicos fundamentales, ¿vale? Valga la redundancia, lo de fundamental, más importantes, quería decir. Vamos a ver 4 de ellos, que realmente hay muchos, ¿vale? Porque si hacemos la típica pregunta de, Dani, ¿qué es más importante? Porque dentro de los datos, por ejemplo, en Investing de 3 estrellas o de alto impacto, vemos muchos. Vemos pues que en un momento dado hay tipos de interés, en otro IPC, en otro PIB, en otro PMI, en otro... Dices, ¿y qué es más importante y más relevante? Bueno, pues al final, como hemos reagrupado previamente, tenemos fases, tenemos... bueno, motores, que es lo que hace que se mueva la economía a nivel crecimiento, a nivel empleo, a nivel inflación y a nivel política monetaria. Y dentro de eso tenemos, en el siguiente capítulo lo vimos, tenemos ciclos. Dependiendo del ciclo en el que estemos, pues esos datos irán hacia un lado o hacia otro, y eso hará que tu divisa suba, que tu índice suba, que tu... lo que sea, ¿vale? Pero dentro del propio calendario económico, ahora abriendo un pequeño espacio en uno de estos huequitos,
pues podemos hablar de las diferentes noticias y al final en muchas ocasiones vemos un dato de ventas de viviendas, no sé qué, inventario de petróleo, no sé cuánto. Dices, ¿y esto es relevante? ¿Y esto es igual de importante que un IPC? No. Para empezar, por mucho que tenga 3 estrellas. No. ¿Que en consecuencia hace ese efecto dominó que mencionábamos otras veces? Sí. Hoy he querido coger 4 de ellos, aunque hay muchos más, para que entendáis la dinámica de cómo enfocar las noticias para poder darle importancia. Yo no voy a venir a deciros esta y esta son más importantes porque os estaría mintiendo. Sin embargo, con esto lo que os voy a enseñar es cómo darle importancia y dependiendo del contexto y en qué momento unas tendrán más peso que otras, ¿vale? Entonces, para poner ejemplos prácticos, pues hablamos de el índice de precios al consumo o como todos conocéis, IPC, que mide la evolución de los precios de bienes y servicios que consumen los hogares. La inflación subyacente o el IPC subyacente que excluye alimentación y energía, pues resulta especialmente relevante para bancos centrales al reflejar pues, presiones inflacionarias más estructurales. La NFP, las nóminas no agrícolas, que todos conocéis, primer viernes de cada mes, 2,5, etcétera, etcétera, es un indicador clave del mercado laboral estadounidense que mide la creación de empleo mensual y tiene un impacto directo en pues, la expectativa tanto a nivel de consumo como en las decisiones de la política monetaria que la Reserva Federal tomará en consecuencia. El PMI, por ejemplo, podemos hablar de muchos, compuesto, manufactureros, servicios, pero en líneas generales, y esto lo hemos visto ya. Índice de gestores de compras. Son indicadores adelantados y esto nos anticipa una evolución de la actividad económica, un valor superior a 50, que esto lo podéis ver en cualquier PMI, 49 punto tal, 51 punto, bueno, pues un valor superior a los 50 indica que se expande. Por debajo, contracción. Y nos proporciona una visión temprana de la dirección de la economía antes de los datos oficiales. Si no sabes de qué hablo, vete al vídeo anterior y en el vídeo anterior hablo de los ciclos. Por último, PIB, Producto Interior Bruto, sí, habrá trimestral, no sé qué, el otro. En general, mide el valor de bienes y servicios producidos en un país. Un indicador retrospectivo que ofrece el contexto completo del crecimiento económico y confirma o desmiente tendencias identificadas por indicadores adelantados. Es decir, valida, vamos a decir, lo que los PMIs nos dicen. Cada publicación de estos datos incluye pues 3 elementos clave, ¿vale? Y repito, estos son ejemplos aleatorios que yo he cogido y os voy a enseñar ahora cómo organizarlo, porque todas las semanas no hay las mismas noticias. Bueno, pues cada publicación de estos datos incluye 3 elementos clave. El dato anterior, posiblemente revisado, es simplemente coger el que salió como actual la vez anterior, el dato anterior, el consenso de mercado o la expectativa promedio de los analistas o lo que todos conocéis como previsión, quedaos con ello, y evidentemente el dato actual. La reacción del mercado no se produce por el valor absoluto del dato, sino, atentos, por la desviación respecto a las expectativas del consenso. Y aquí os estoy dando una parte clave que enseño en ProTrader. Una parte clave, que es la comparativa no con el dato actual. Todo el mundo está esperando tal día, tal hora, a ver qué sale. Cuidado. Los mercados se mueven por sentimientos y los sentimientos los provocan las noticias. Mucho cuidado. Dicho esto, avanzo. Vamos a ver la lógica detrás del mercado. Más allá de un dato bueno o malo, que no siempre es bueno o es malo, o lo típico que se suele decir del bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo. Bueno, pues aquí aplica a la perfección. Los mercados no reaccionan simplemente a si un dato es positivo o negativo en términos absolutos. Es decir, tenemos 1, dato anterior, y sale 2. ¿Es positivo? Cuidado, cuidado. Lo que realmente determina los movimientos es cómo el nuevo dato afecta a la narrativa dominante sobre 3 pilares fundamentales. Cuando digo narrativa, me refiero al contexto, a la situación. Por eso tenemos que entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo hemos visto en el vídeo anterior, que se llama ciclos económicos. Y para entender el ciclo en el que estamos, tenemos que irnos al vídeo anterior del anterior para entender los motores de la economía. Dicho esto, ya puedo hablar con un poco de propiedad para todos vosotros, aunque no tengáis ni idea de economía. Tipos de interés. Repito, los 3 pilares fundamentales para entender la narrativa o el contexto. Los tipos de interés.
cómo afectará ese dato a las decisiones futuras de la política monetaria. Ejemplo, el dato de NFP, de nóminas no agrícolas, sale tal. ¿Esto afectará a la política monetaria si sale de una manera o si sale de otra? Sí. ¿Por qué? Por esto y por esto. Al crecimiento económico. ¿Sugiere ese dato una aceleración o una desaceleración del crecimiento? NFP. Si sale un peor dato, hay menos gente trabajando, menos salario, por ende la gente consume menos, se frena la economía. ¿Repercute en el crecimiento? Sí. A nivel de inflación, ¿indica ese dato presiones inflacionarias o deflacionarias? Sí. Si esto te lleva a menos salarios, te lleva a menos consumo, si hay menos consumo, se reduce la inflación y eso hace que la política monetaria o que los tipos de interés, en este caso la Reserva Federal, se vea en casi una obligación de bajarlos para estimular la economía. ¿Os dais cuenta cómo un único dato ha afectado a las tres? Ahí es donde viene la gracia de intentar relacionar todas y cada una de ellas. Bueno, pues esa reacción va a ser mucho más pronunciada cuando el dato contradiga la narrativa establecida, obligando pues a los agentes, bancos, instituciones, fondos a recalibrar un poco sus expectativas y posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues un poquito lo que veíamos en la situación actual a nivel de ciclo. No hemos llegado a un pico, estamos en lo que consideramos un pico tardío. Y ese pico tardío en muchas ocasiones contradice datos. Y tú ves un PIB de pena, ves en líneas generales un crecimiento nulo, ves una inflación bajando por sí sola sin necesidad de reajuste en la política monetaria, pero sin embargo ves el empleo fuerte y dices, ¿cómo? Bueno, pues ahí tenéis uno de los ejemplos de que esos datos contradicen la narrativa o el contexto. Y esto nos lleva a una reacción o a una mecánica en la reacción que tomamos como ejemplo pues una sorpresa en el alza en la inflación o un dato mayor en el IPC. Lo primero es que el mercado interpreta que los bancos centrales mantendrán una política monetaria restrictiva durante más tiempo, porque si bajas los tipos de interés para estimular la economía y que el crédito sea más accesible, etcétera, etcétera, y se imprime más dinero y todos tenemos más dinerito, la inflación va a subir por consecuencia. Con lo cual, si la inflación ha subido ya, no van a hacer que suba más. Primer punto. Segundo, esto evidentemente, por norma general, va a fortalecer a la divisa, en este caso al USD, frente a otras monedas, pero no siempre. Aquí ya lo dejé claro la otra vez, pero quiero volverlo a repetir. Que salga un dato, no quiero que lo asociéis a un A, B o C como estáis todos acostumbrados. La vela contraria antes del impulso se llama tal, order block, al descuento 50% pongo mi limit, SL por debajo del mínimo, ratio 1-2, eso se llama un A, B o C. Aquí no existe un A, B o C y habrá momentos en los que una subida en la inflación sea positiva y habrá momentos en los que una subida en la inflación sea negativa. No existe un A, B o C en economía. Existen casos, momentos, contextos, existe narrativa, ¿vale? Y eso hay que saber interpretarlo y leerlo. Por eso la gran mayoría os dice, no, cuando hay noticias, aléjate. Porque no tienen ni idea, iba a decir una palabrota, porque no tienen ni idea de cómo funciona, ¿vale? Dicho esto, en líneas generales se debería de fortalecer. Luego, como punto 3, penaliza activos de renta variable, en este caso, especialmente a los de crecimiento. Nasdaq, SP500, podemos llevarlo a ciertos momentos en Forex, acciones, alguna que otra cosita. Luego, como cuarto, provoca subidas en los rendimientos de los bonos. ¿Por qué? Pues porque genera seguridad. Evidentemente no es lo mismo el rendimiento que el precio. Cuidado. Y quinto y último, afecta negativamente a los metales como el oro y activos refugio. Por todo lo contextualizado antes. Dicho esto, vamos a ver un poco, o a destripar mejor dicho, ese dato de inflación al alza, ¿vale? Como una especie de anatomía a la cual vamos a empezar a abrir y vamos a empezar a hilar todo para que lo entendáis como caso aislado y luego trasladarlo a cualquier otro caso. En primera instancia, vamos a entender el contexto previo, por eso siempre os digo la importancia del contexto, de entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y eso nos lo da a entender los ciclos y entender los motores. Vídeo 2 y vídeo 3, amigo. Tira para atrás, que creo que no te ha quedado claro. Supongamos un escenario donde el mercado espera que la inflación subyacente en Estados Unidos continúe moderándose. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Que se mantenga o baje. Si está en cotas no muy normales, en torno al 2%, que se mantenga.
Si está en 2.9, que baje. Más o menos. Es todo Banco Central, o en este caso la Reserva Federal, lo que pretende es mantener la inflación en torno al 2%. La narrativa dominante anticipa recortes de tipos en los próximos meses. Hay un señor que se llama Jerome Powell que dice: los próximos meses nos estamos viendo obligados a bajar tipos de interés. Ahora empecéis a entender la importancia de las ruedas de prensa, de todo eso que veis en Investing, que no salen numeritos, que pone actas del FONC, comparecencia de Christine Lagarde, comparecencia de Jerome Powell, charla de no sé quién, discurso de no sé cuánto. Ahí es donde se determinan estas cosas. Cuidado. Esto también se explica en ProTrader, lo que llamamos Power Guidance, pero esto nos daría para horas y horas y horas. El Banco Central ya ha iniciado su ciclo de recortes en Europa y espera que la Reserva Federal en Estados Unidos siga sus pasos, como una especie de efecto dominó o una cuerda a la cual si yo tiro, probablemente el resto pues los lleve conmigo. La publicación del dato, en este caso, si se publica el IPC subyacente con ciertos valores, por ejemplo, 3.4 como dato anterior, 3.4 como previsión, es decir, se espera mantenerlo, y resulta que el dato actual, o el dato real, sale 3.6, sale por encima. Esto genera una sorpresa, ya que la gran mayoría pues esperaba que se modere, que se quede estática, incluso que baje un poquito, y de repente cambia por completo la narrativa, cambia por completo el contexto, y lo que genera movimiento fuerte es la sorpresa. Esa sorpresa de más 0.2% respecto al consenso o la previsión es muy significativa en términos de inflación. Como punto 3... ¿cuál es la absorción o la interpretación inmediata? Bueno, pues el mercado procesa rápidamente esto. Muy rápido, muy rápido. Y la desinflación no progresa según lo previsto. Malo. La Reserva Federal probablemente retrasa los recortes de tipos de interés. Y empezar a pensar esto que os estoy diciendo con la situación actual. No, los bajamos en junio. Los bajamos en marzo. No, los bajamos en junio. No, los bajamos en agosto. No, los bajamos en septiembre. No, los bajamos en octubre. Y ya dejas un contexto, una narrativa en la que, bueno, sí, en 2025 a lo mejor lo bajamos 2 o 3 veces. ¿Cuándo? Búscate la vida. ¿Por qué hacen esto y lo van alargando? Porque están viendo que los datos no van con el contexto, no van con la narrativa. No están consiguiendo lo que quieren conseguir. Y esto, pues posiblemente necesiten tipos de interés un poquito más altos durante más tiempo para poder enfriar la economía y que así la inflación baje. Esto evidentemente repercute en que hay un mayor riesgo para activos que se benefician de unos tipos bajos, los que sean, ya los veremos. Por ejemplo, en Japón lo que está ocurriendo con el carry trade, pues que con los tipos de interés bajos se pide prestado ahí y se lleva a otras divisas con tipos de interés altos, y por eso un USD-JPY reacciona como reacciona. Sale dinerito de Japón porque pedir crédito ahí es muy barato, lo reinvierten en bonos o en lo que sea en Estados Unidos y es dinero gratis. Entendedme cuando digo dinero gratis. Y por eso entiendes que USD-JPY sube en ciertos momentos del ciclo. La reacción en cascada o el efecto dominó que os he enseñado varias veces pues se reflejan de la siguiente manera. El eurodólar cae como por el fortalecimiento del dólar. Simplemente. Los rendimientos de bonos americanos suben. Los índices, Nasdaq, etcétera, etcétera, caen. La renta variable. El oro cae. Fortaleza del dólar. Y sectores defensivos pues superan a sectores de crecimiento. Así de sencillo. Esta reacción en cadena no es aleatoria, sino es simplemente una respuesta lógica basada en la interpretación del dato dentro del contexto macroeconómico actual. Y evidentemente pues la gran mayoría de traders, los que entendemos esto, pues implementan estas interpretaciones en cuestión de segundos. Así, pum, hostia, que esto ha cambiado, empiezas a hilar, pero porque previamente traes un contexto. Esto, repito, no va de tal día a tal hora. De verdad, señores, no va de tal día a tal hora una publicación y ya está. No. Automáticamente, en el momento que sale un dato, yo tengo en mi cabeza un contexto previo de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Que eso es lo principal. Y evidentemente, pues a menudo, pues mediante ciertas órdenes, ya sea mediante algoritmos, mediante límites, mediante ciertos puntos, mediante luego sí añadiendo estrategias técnicas, podemos beneficiarnos de esto, pero todo basado en esto. Para ello, podemos hacer o podemos poner encima de la mesa pues una operativa.
esa operativa, del antes, durante y después, nos lleva a lo siguiente. Y esto yo lo hago en vivo y en directo. Para toda la gente de ProTrader lo hago en vivo y en directo cuando vemos las noticias. Porque sí, yo me meto en vivo y en directo y primero hago la interpretación del previo, pienso en voz alta durante y luego tomamos decisiones si es que hay que tomarlas en el después. Vamos por partes. Esa preparación previa del dato, con un enfoque profesional, sin estar pensando en tirar líneas para arriba, para abajo, no sé qué. No. Antes de mirar el gráfico, necesitamos entender, primero, pues el calendario económico para identificar ciertas publicaciones relevantes. Me lo invento. Publicación de la NFP el viernes a las 2:30, Vale, generamos el contexto previo. Conocer el consenso de mercado o entender las previsiones y el porqué, junto con el dato anterior, para establecer un punto de referencia. Es decir, pues por lo pronto se espera que las nóminas no agrícolas sean peores, ¿vale? Y este consenso o esta previsión no la hace Ramiro, el dueño de la barbería, o Perico, el dueño del bar, no. La hacen economistas y gente muy cualificada. Que si cogen un dato de aquí y un dato de aquí y hacen una sumita, una resta, una multiplicación, una división y 4 cosas más, hacen aproximaciones, ¿vale? Y luego, evidentemente, si analizamos el contexto actual, pues nos tendremos que preguntar ¿qué narrativa domina? ¿O en qué ciclo estamos? ¿Se prevén recortes? ¿Subidas? ¿Se van a mantener los tipos? ¿Qué narrativa o contexto? Evaluar la sensibilidad del mercado, pues en este dato específico, en el momento actual, ¿vale? Habrá momentos, como por ejemplo habéis visto muchos, en los que hay un revuelo, un ruido, que si aranceles por un lado, que si Israel e Irán por otro, y quizá tiene mucho menos peso el calendario económico. Y cuando vemos una época en la que no hay mucho ruido, pues quizá el calendario económico cobre un poquito más de peso. Luego, por último, hay que preparar los diferentes escenarios posibles. Si sale un dato mejor, tanto. Si sale un dato peor, tanto. Si se mantiene como lo que se espera, tanto. Todo eso lo hago, está grabado. Llevo 3 años grabando esto, cada vez que sale una noticia. Y viéndolo en vivo y en directo. Esto, ¿qué te da? Una percepción de no casarte con nadie. Porque estás a expensas de lo que salga. Y esto, ya lo veremos luego, pero y ya lo repetí en la clase anterior, o en la lección anterior, no se trata de ser adivino. Se trata de entenderlo y poner encima de la mesa las posibilidades. El problema es que si no conoces las posibilidades, no puedes ponerlas encima de la mesa. Como parte 2, una gestión durante la publicación. 2:30, sale el dato. ¿Qué ocurre? Momento crítico. Bueno, aquí es donde luego vamos a poner en perspectiva lo que hago yo o hace pues gente que sabe mucho más de esto y lo que hacemos la gran mayoría, y digo hacemos porque yo me incluyo en cierto momento de mi vida y probablemente os veáis reflejados. Eso va a ser divertido. Observar la reacción inicial, que normalmente está dominada pues, por algoritmos de alta frecuencia y alguna que otra cosa, que todo el mundo habla de un algoritmo más. Vamos a ver, es parte de la macroeconomía. No, que no os vendan la moto. Los algoritmos están dentro de la parte macroeconómica. Y es lo primero que reacciona a las noticias. Porque se abren los spreads, casualidad, no coño. Si alguien sabe cómo funciona la alta frecuencia, sabréis que eso se beneficia de los spreads y de, bueno, un poco las aperturas de esos spreads en ciertos momentos de alta volatilidad. Y es cuando más dinero gana una alta frecuencia. Vaya, casualidad, pues no lo creo. No precipitarse entre los primeros movimientos. Pueden ser completamente erráticos. Pueden ir a tomar liquidez, pueden ir a sacar los SL de la gran mayoría. Y aquí os dejo completamente claro, no hay una pantalla en la que digan, mira, Jaime tiene sus SLs puestos encima de este máximo. Voy a joderle, voy a quitarle su posición y luego doy el movimiento. No. Es que no hace falta. Es que yo sin tener esa pantalla sé dónde el 99% colocáis los SL. Entonces pensad un poco. Y luego, pues evidentemente hay que buscar una confirmación del movimiento mediante el volumen y la estructura. No te hablo de las líneas de volumen que salen ahí. Hay herramientas de volumen que yo enseño que son ultra valiosas.
que te hablan de la diferencia entre compradores y vendedores, que te hablan de muchos factores muy importantes. Repito, esto sería muy extenso, pero cuando ves deltas negativos o deltas positivos y ves una comparativa entre compradores y vendedores y quién está predominando, te da otra percepción que si le sumas el macro, el técnico y el volumen, cambia la película. Hay que prestar atención también a posibles revisiones de datos anteriores que puedan alterar la interpretación. Esto Estados Unidos lo hace muchísimo y sobre todo con la NFP. Por ejemplo, el dato anterior es 10, la previsión es 5 y en el momento que sale el dato actual cambian el dato anterior para que esté o más próximo o más lejos dependiendo de su conveniencia. Esas son las manipulaciones reales y esto, repito, esto se ve muy en detalle en ProTrader. Esto es una barbaridad y esto os invito a que os fijéis cómo cambia, sobre todo en la NFP, primer viernes de cada mes, 2:30 horario de España, cómo cambia el dato anterior frente a la previsión en el momento que sale el dato actual. A conveniencia de si es mejor para que vean que están muy bien, de si es peor, lo minimizan para que vean que no estamos tan mal. Vais a alucinar con eso. Prestadle atención. Y luego, pues monitorizar un poquito la reacción en múltiples activos. Pues para confirmar cierta coherencia. Os pongo un ejemplo. Dato negativo de USD. Y USD cae, y el oro cae. Y dices, ¿cómo? ¿Por? Bueno, pues ahí hay un movimiento errático el cual quizá puedas aprovechar un largo en el oro. ¿Entendéis un poco hacia dónde va? Todo esto con un contexto previo. Y por último, que es lo que realmente hay que hacer, para complementar todo, me refiero, un análisis posterior y un seguimiento. Una vez estabilizada la reacción inicial, evaluar si el movimiento tiene continuidad o si se revierte. Es decir, si... Y esto soy muy claro. Solamente hay cuatro posibles datos que hagan que una tendencia cambie. Tipos de interés, inflación, PIB y algo del empleo. Una NFP, una cosa así. Son los únicos datos que van a hacer que cambien las tendencias. El resto, no. Ya con eso habéis minimizado daños. Analizar la reacción en activos correlacionados, lo que comentábamos antes, por la curva de tipo, la divisas, el oro, Nasdaq, el otro, tal. Si lo vemos que está descorrelacionado y el dólar tiene que caer y el oro está cayendo también, probablemente esté buscando un punto líquido en el que tú puedas comprar. Lo he hecho así de veces, en vivo y en directo. Observar también por los comentarios de miembros de bancos centrales que pueden matizar la interpretación del dato. Por ejemplo, hay canales como OTC Financial Markets, que lo podéis encontrar en Telegram, donde se comunican los datos en vivo, donde se traducen las ruedas de prensa, donde se ven contextos, pues hay muchos de ellos. Luego vemos más de estos, que tengo varios ejemplos. Y esto nos lleva a ajustar la estrategia según la narrativa. No por estar emperrado en que el oro va a subir por tus narices. No. Bueno, pues esto nos lleva a documentar todo el proceso para mejorar futuras operaciones basadas en datos. Lo que llamáis todos backtesting, en macro se puede hacer. Cógete la NFP, que hablábamos tanto de ella, y mírate los últimos 10 años a ver qué ha pasado cada vez que sale el dato. Dato, reacción. Antes, mientras y después. Aquí acabamos de resolver la típica pregunta de... No, las noticias es que se operan antes. No, las noticias se operan después. No, aléjate cuando haya noticias. Vale, aquí lo tenéis. El antes, el mientras y el después. Con esto, la clave del éxito no radica en apostar un resultado al dato, sino en comprender su significado dentro del contexto más amplio y cómo esto lo altera o lo confirma. Y la narrativa dominante en los mercados. Seguimos pues. El enfoque institucional versus el minorista. Esto os va a hacer bastante gracia, vais a ver. Una estrategia normal, que puedo seguir yo perfectamente, pues hacemos un análisis predictivo en el que desarrollamos modelos econométricos internos que estiman resultados. Se puede, de verdad, se puede estimar resultados. Por consecuencia, lo que hemos visto antes, vemos como si el crecimiento baja, si el tal baja, por consecuencia la inflación debería de bajar. Se pueden, ¿vale? Se pueden estimar. Una cobertura estratégica en la que se utilizan instrumentos derivados pues, para protegerse frente a escenarios adversos, ya sean opciones, ya sea lo que sea, puts, calls, etcétera, etcétera. Una visión holística, que esto nos lleva a evaluar el dato en la relación con un conjunto más amplio de indicadores y tendencias. Lo que comentábamos y lo que hace la gran mayoría, el dólar o el euro dólar con el DXY, vale, pues no te quedes ahí, mírate un Nasdaq, mírate una acción, mírate un no sé qué, mírate un... Vale.
Luego, una ejecución disciplinada, porque esto si no estás más vendido que otra historia. Se implementan estrategias preplanificadas, por eso veíamos antes todos los acontecimientos. Si el dato sube tal, si el dato se mantiene tal, si el dato cae tal. Y esto, un horizonte de diversos escenarios, es decir, que se puede operar tanto en el impacto inmediato, la absorción inmediata, como las implicaciones a medio o largo plazo, ¿vale? Lo más importante no es pues una reacción únicamente al movimiento inmediato, la propia vela, en un minuto, sino la narrativa económica que el dato confirma o refuta, ¿vale? ¿Qué hacéis la gran mayoría? Que esto os va a gustar. Bueno, pues intentéis adivinar el dato y posicionaros justo antes de la publicación. Y si ahora lo pensáis fríamente, ¿cuál es la norma número 1 de las empresas de fondeo? No operes 2 minutos antes y 2 minutos entre medias de la noticia. Y es que encima os están dando facilidades, pero aún así, ¡pum! Luego, evidentemente, reaccionar de manera emocional a los movimientos bruscos. ¿Cuántos de vosotros, y levantad la mano y yo la levanto incluido, no habéis visto un NFP a lo bestia, al alza, y cuando ves que sube mucho, le metéis un corto? ¿O es la de se cae un cuchillo de la mesa y ponéis la mano para cogerlo? No, señores. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Ese FOMO, ese fear of missing out, ese miedo a quedarte fuera, lo estáis replicando. Y con las noticias os empieza a hervir la sangre, os empieza a subir cosas. No, señores, cuidado. Evidentemente, no contextualizáis el dato dentro de la narrativa, porque no la conocéis. Simplemente os quedáis con tal dato, tal día, a tal hora. No es eso. No me cansaré de repetirlo. Lo fundamental y lo macro no es tal día, a tal hora. De verdad, familia. Y luego, evidentemente, desconocéis cómo interpretar las revisiones de los datos anteriores. No sabéis si un IPC en 3.4 es bueno, es malo, es mejor, es peor, es... No lo sabéis. Porque no conocéis lo de los vídeos anteriores, no conocéis los motores que mueven la economía, no conocéis los ciclos económicos. No entendéis la importancia que tiene esto en el mundo en el que os estáis metiendo. Bueno, pues esto evidentemente también os lleva a olvidar evaluar cómo reaccionan otras clases de activos. Veis en M5 el velón y no hacéis la comparativa que os decía antes con otras divisas. Y esto os lleva a no considerar pues que un buen dato puede ser negativo para ciertos activos si contradice la narrativa dominante. El ejemplo que ponía de la inflación, ¿vale? Casos prácticos de manera muy rápida, y en esto no me voy a enredar mucho, porque al final es sencillito de entender, pero en este caso la inflación por encima de lo esperado, pues un ejemplo que ocurrió en abril de 2023 en España con el IPC, que se esperaba 3.2 y salió 4.1. ¿Qué ocurrió? Que el euro se fortaleció y en ese caso sí que fue bueno, un aumento en la rentabilidad de los bonos españoles, en la renta fija, la presión sobre el índice del IBEX 35, que es la renta variable, pues se vio fuertemente dañada, un mayor diferencial en la prima de riesgo respecto a Alemania y la expectativa de política monetaria más restrictiva, es decir, unos tipos de interés más altos. ¿Para qué? Para no seguir subiendo la inflación. El empleo por debajo de lo esperado, con nóminas no agrícolas en marzo del 22, que se esperaba 490.000 y salió 431.000, salió peor. Pues se debilitó el dólar, un descenso en la rentabilidad de los bonos, un rally en metales preciosos, oro, plata, es decir, como activos refugios se fue el dinero ahí, una recuperación en valores tecnológicos, en este caso como en Nasdaq, y una expectativa de posible pausa en el ciclo de subidas de tipos. Joder, eso es bueno, porque se incentiva o se desincentiva el enfriamiento de la economía. Y por último, un PMI en la zona de contracción, en este caso un PMI compuesto en la eurozona, en enero del 23, que se esperaba 49.8 y sale 48.2. Ya los dos en contracción por debajo de 50, pero más todavía. Pues el euro cae frente a activo refugio como USD, como CHF, como JPI, un montón de ellos. Esos descensos en índices bursátiles europeos, en Eurostoxx, etcétera, etcétera. El apalancamiento de la curva de tipos europea, el aplanamiento en la curva de tipos europea, paran de moverlos. Y la rotación hacia activos, pues en sectores defensivos como utilities, consumo bajo, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a especulaciones sobre recesión técnica. Dato negativo, dato negativo, dato negativo. Coño, qué mal estamos. Bueno, pues la magnitud de estas reacciones no solo depende de la desviación respecto al consenso, sino también de otros factores contextuales, como la fase del ciclo económico. Muy importante, vídeo anterior. Las expectativas previas de la política monetaria, entender el contexto,
y la congruencia con otros datos recientes. Si todo está genial y un dato sale malo, pues quizás no sea muy congruente en ese caso. Un mismo dato puede provocar reacciones muy distintas según el momento del ciclo económico que se produzca. No existe un A, B o C. La vela contraria antes del impulso que se llama order block y ponemos el límite a la mitad que es 50%, SL por debajo del mínimo y ratio 1 o 2 no existe aquí. El problema es que os quedáis con lo sencillo y no vais más allá. Dicho esto, conclusiones, de manera muy rápida. Nos llevan a que los principios fundamentales para dominar esta interpretación necesitamos entender el contexto, que es crucial. ¿Vale? Un mismo dato puede interpretarse de forma diferente según la narrativa. 2. La sorpresa respecto al consenso determina la magnitud de la reacción. La sorpresa respecto a la previsión determina la magnitud de la reacción. Los mercados, muy importante, y esto es para tatuárselo en el pecho, los mercados descuentan expectativas futuras, no condiciones actuales. Los mercados descuentan expectativas futuras, no condiciones actuales. Entended eso. El mercado descuenta el futuro. No está al día a tal hora y lo que ocurra es la reacción de hoy. Cuidado. Y evidentemente la coherencia entre diferentes clases de activos confirma la robustez de un movimiento. A nivel de herramientas prácticas, lo que mencionaba antes, me preguntáis muchos. Investing, FX Street, Tradace, Forex Factory, hay un montón de ellas. A nivel plataformas más profesionales, tenéis Bloomberg Terminal, tenéis Refinitiv. Esto evidentemente lleva un coste bastante amplio, pero bueno, mi labor es comentarlo simplemente. Luego, a nivel de herramientas de análisis de sorpresas económicas como Citigroup Economic Surprise Index. Entrad ahí, lo veis. Seguimientos de comentarios de bancos centrales y responsables de la política económica. Un Jerome Powell, una Christine Lagarde, charlas, actas, conferencias, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Y luego los análisis en correlaciones entre datos macro y movimientos del mercado. Hostia, un dato negativo, ¿por qué sube? Vale, cuidado. A lo mejor eso lo estamos viendo en el franco suizo y resulta que hay una guerra o hay y está actuando como activo refugio. Cuidado el contexto ahí. Próximos pasos. Para profundizar un poquito más en este conocimiento, pues os recomiendo que llevéis un diario de los datos y las reacciones. El dato baja, el mercado tal, pero no en tal momento, tal día, tal hora. 3-4 días antes, al momento y 3-4 días después. Y ahí empezáis a entender. Analizar retrospectivamente cómo los datos influyeron en tendencias a medio plazo. Estudiar los informes de la política monetaria, que es interesante. Practicar con simulaciones antes de operar con capital de verdad. Eso, cogeros una cuentecita demo, o si queréis con vuestra fase 1 o fase 2, que al final pues perdéis menos, pues ponerlo a prueba. Y desarrollar una metodología sistemática para interpretar cada tipo de dato, cosa que es mi labor y lo que yo enseño en ProTrader. Dicho esto, esta formación hasta donde hemos llegado aquí, pues se han proporcionado las bases para entender cómo funcionan los mercados y en respuesta a los datos macroeconómicos, pues podemos obtener los principales indicadores, su interpretación, las reacciones típicas, siempre considerando un contexto y una narrativa dominante, ¿vale? Recuerda que la clave, y esto es muy importante, recuerda que la clave no es predecir el dato. No hace falta ser exacto, sino comprender sus implicaciones para el escenario macroeconómico global y la decisión de la política monetaria. Esta comprensión te permite tomar decisiones informadas, estratégicas y como Dios manda. Y con esto, familia, espero que este cuarto episodio os haya servido. Creo que ya aterrizamos un poquito más la propia práctica. Ahora ya tenéis una especie de guía para afrontar el calendario económico y empezar a coger un dato, haceros las preguntas correspondientes, ver la implicación y el contexto y en base a eso tomar decisiones. Y luego, evidentemente, como digo, cada uno tendrá su manera técnica de aplicar. Yo, evidentemente, lo comento todo a detalle en ProTrader, desde la parte número 1 y bases, desde la estrategia técnica, desde la gestión, desde un larguísimo etcétera, ¿vale? Pero, como digo, creo que esto a nivel de base, como iniciación a la macroeconomía, mucha gente os cobra por menos. Así que darle amor, darle cariño, suscribiros al canal, dejarme un comentario de qué te ha parecido esto y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, familia.